Bueno, ahora sí, dale que venimos, el gusto, el placer de recibirla como todos los días lunes a la querida doctora Rocío Actis-Dana. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué lindo, doctora, recibirla. ¿No acá le en hace frío nuestro- así con el pelo mojado y viniendo de la calle, que está frío afuera o no? Sí, no, me lo dicen todos, Sí, todos sí. los lunes, pero no, la No, verdad no que... sé, no es que no se enferma. Usted con el pelito mojado así le pasa, tiene las defensas altas, me Claro, parece. si se me van a la cabeza, me defienden el cuero cabelludo. No, estoy acostumbrada, no siento Muy frío. bien. Bueno, Bueno. tema es el de hoy, ¿no es cierto, Pato? ¿De qué Intestino, sí, intestino irritable. Así es. ¿De qué se trata? Síndrome de intestino irritable. Síndrome, sí. Bueno, es un trastorno funcional del intestino. ¿Qué significa? Que es una alteración en el funcionamiento del intestino. Y si yo hago un montón de estudios, voy a encontrar un intestino normal. No voy a encontrar ni alguna alteración en el tejido, no voy a encontrar un tumor, no voy a encontrar una causa orgánica, o sea, que yo la pueda ver en el cuerpo que me justifique eso. Pero sí hay un montón de síntomas y es una enfermedad, un estado muy frecuente en la población. Y se debe a una relación que hay entre el cerebro y el intestino. Es como una respuesta exagerada o una respuesta dificultosa del intestino frente a los estados emocionales. Hay algo que se llama eje intestino-cerebro. Antes no se conocía mucho, pero hoy se sabe que hay una relación entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y la respuesta del intestino, y que a la vez nuestro estado del intestino, la salud intestinal, cómo se mueve, también condiciona a nuestro cerebro y nuestro estado emocional. Cuando se dice irritable, explíqueme qué es intestino irritable. ¿Como inflamado? Intestino Sería. irritable es por el hecho de que frente a algunos estímulos, quizás leves, ¿Pero responde- buenos o malos los estímulos? En general tienen que ver con situaciones de estrés y de ansiedad, Bien. como Bien. con preocupaciones. Bien. Entonces, frente a algún estímulo que en la mayoría de la población o en una persona que no tiene este síndrome no generaría nada, la persona que tiene intestino irritable hace que responda de manera desmedida y molesta en algún sentido. ¿Sí? Significa que frente a estados emocionales el intestino responde, eso significa. ¿Sí? Es como que el umbral de respuesta es bajo. Una persona que no lo tiene frente a estados emocionales quizás tiene otros síntomas, pero no en el intestino. Claro. ¿Y qué síntomas puede haber o cómo uno se empieza a sospechar en el intestino irritable? Es muy variado. A ver. Puede ir desde diarreas, Sí. constipación o incluso ambas. Personas que pasan quizás 5 días de constipación y después tienen 3 días de diarrea, por ejemplo, como muy variable, porque justamente es un problema en el funcionamiento del intestino, no es algo de una obstrucción, por ejemplo. También puede haber dolores, que es lo más frecuente, dolores y distensión abdominal, o respuestas alteradas en la comida. Mucha gente que dice, yo cada vez que como fruta o cada vez que como algo, o toda la comida me cae mal, en ese sentido. O dolores o distensión, o las personas que se llenan de gases, por ejemplo. Es muy amplio el abanico y depende mucho de cada persona la respuesta. ¿Y con qué estudios salta a las claras de que tenemos intestino irritable? Y lo que se hace en realidad es frente. No es, o sea, todos frente a alguna situación de estrés podemos tener alguna respuesta. Se habla mucho frente a los exámenes, por ejemplo, la diarrea frente a los exámenes, o sea, todos... Toda esa situación de adrenalina. Claro, por eso mismo, nosotros somos una unidad, entonces nuestro cuerpo responde frente al estrés. Una cosa es que suceda eventualmente y otra cosa es que se reitere en el tiempo. Si yo, más o menos a lo largo de 3 meses o más, o toda la vida a veces, tengo este tipo de respuestas de que mi intestino responde a mis circunstancias de estrés y de preocupación, y que yo identifico que cada vez que como tengo dolores, cada vez que me estreso tengo alteraciones de diarrea, tengo cambios en mi materia fecal y todo eso, bueno, siempre la consulta en el médico. ¿Qué es lo que se va a hacer en general? Es buscar todo lo que no sea intestino irritable, porque como dijimos que los estudios no me van a mostrar nada, lo que hacemos los médicos es identificar que lo que tiene esta persona no se deba a otra cosa, que no se deba a una enfermedad celíaca, Claro. que no sea por un tumor, que no sea por alguna enfermedad infecciosa. Entonces los estudios en realidad van dirigidos a descartar todo lo otro, y cuando se descarta eso y es algo sostenido en el tiempo, en general tiene algunos criterios. Si siempre responde a circunstancias emocionales, si más o menos siempre tiene las mismas respuestas, se infiere que se llama intestino irritable.
Mirá vos. Bueno, por suerte, yo impecable en eso, pero a ver, digo porque si vamos a hablar del estrés o de lo que pasa hoy en la vida cotidiana de las personas, más de media población andaría con eso irritable. Claro. Digo, con el intestino. Siempre volvemos al estrés, ¿viste? El Claro, estrés está metido en no todo. alcanza la guita, no hay cosa, todo aumenta, la plata, los chicos, la escuela, la no sé qué. ¿Qué sería un clima adverso para las personas? Pero yo aún así con todo eso no tengo intestino irritable. Claro, es como una predisposición de cada persona. Hay gente que frente al estrés, por ejemplo, hay personas que tienen asma, por ejemplo, y frente a episodios emocionales desencadena crisis de asma. U otras personas que tienen urticaria, entonces frente a circunstancias de examen o de estrés, angustia y preocupación, se brotan y hacen lesiones en la piel. O por ejemplo las personas que tienen psoriasis también. Es como que las personas siempre tienden a tener un órgano de choque que manifieste sus estados emocionales. Hay gente que tiene una muy buena gestión emocional y la verdad que no tiene ningún órgano de choque. Es el caso de Pato, por supuesto. No tenga la menor duda. Exactamente. Eso es muy bueno. No tenga la menor duda. A mí Pero en nunca general- me pasó. Y eso que uno tiene vicisitudes en la vida. Claro. Qué sé yo me divorcié 2 veces. Digo, si usted quiere ponerle un... perdí al fútbol jugando en la UCFA 100 veces, qué sé yo. Me dejaron algunas cuantas chicas. Papi, no me alcanzaba la guita. Y bueno, y así, o alguna vez chocaste el auto. Opa, sí, tal Si cual, cada vez que pérdida. te pasa algo va a tener, pero está bien, para eso está la doctora que lo dice, que entonces eso está relacionado con personas que tienen un bajo control de lo emocional, ¿sería? Sí, podría decirse así, o también, tiene mucho que ver con la infancia y con las cosas que hemos aprendido. Si nosotros en nuestra infancia hemos vivido estados como de mucha angustia o de miedo, por ejemplo, nuestro sistema ya queda impregnado de Mirá eso vos. y frente a una circunstancia que quizás no es de vida o muerte, como nosotros aprendemos las respuestas cuando somos niños, también empezamos a vivir todo desde esa perspectiva. Mirá vos. Claro, hay personas que tienen más herramientas para superar diferentes conflictos que otras y fundamentalmente está ligado quizás a esto, ¿no?, de la infancia. Pienso, es tan importante el tema del aporte de los padres de sumarle con lo que es autoestima a los chicos, ¿no? De impulsarlos a hacer cosas y manejar el tema de la autoestima, porque después eso a futuro, en diferentes situaciones que les toque vivir, van a poder utilizar esas herramientas a lo largo de su vida. Sí, absolutamente. ¿No es cierto? Sí, hoy se habla cada vez más todas las generaciones va habiendo nuevos descubrimientos, ¿no? En la generación, de mis abuelos, por ejemplo, ellos tenían una visión de que sus padres venían de la guerra. Y hoy ya nosotros, las generaciones actuales, tenemos un montón de comodidades que antes no tenían. Entonces se va indagando cada vez más en esto de cómo puede ser una crianza cada vez como más amigable o qué herramientas podemos tener con los avances de la psicología, pero siempre sabiendo que es una cuestión generacional y que cada generación va haciendo lo mejor que puede con las herramientas que va teniendo. No hay comparación con lo que yo puedo vivir hoy en mi día a día, por ejemplo, con lo que han vivido ni mis padres, ni mis abuelos. Totalmente, Claro. pero yo no sé si a medida que avanza la ciencia y cada vez se descubren más cosas al respecto, no sé si es mejor o peor. Porque antes, cuando yo era chico, capaz que no se sabía absolutamente nada, los padres te criaban, te mandaban a la escuela, a jugar a la puerta, a la pelota, con los chispas, como que era todo más fácil y más simple. No digo económicamente, digo la vida cotidiana más. Ahora, viste, cada vez más y cada vez más y cada vez más. ¿Y para qué sirve? ¿Para vivir mejor o peor? Digo, lo tiro ahí, no sé. Usted es joven, doctor, usted es muy joven. Digo, no sé, ¿usted está de acuerdo con que cada vez se descubren más cosas y se descubre y se descubre? Yo lo que veo es que cada vez se puede hablar de más cosas. Muy Había bien. mucho que antes quizás no se mencionaba y ni siquiera uno se daba cuenta de lo que estaba viviendo.
hoy se le ponen palabras a cosas que la gente siempre ha vivido, como esto del estrés, como vos dijiste en el primer programa, Pato, eso era cagazo. Bueno, hoy hay toda una medicina, frase, la doctora. hoy hay todo un área que estudia eso y busca dar herramientas y facilitar. Cada vez que te decís la palabra estrés te acordás de la frase de Pato, ¿no es cierto? Entonces hoy se busca dar herramientas y por ahí uno cae en que hay tantas indicaciones y tantas cosas que uno dice, pero si en la crianza, si mi hijo llora y lo alzo, está bien, pero también puede estar mal porque entonces lo tengo que dejar en la te cama. hacen muchos cuestionamientos que antes no te lo hacías, sí, tal cual. Yo en mi casa peleo por esas cosas, a veces digo peleo con mi mujer por el tema de la pero no le den tanta bola a los chicos, le digo, déjelo ahí, que yo... Claro. Porque es la verdad, que ahora me parece... Lo digo porque tengo un hijito de 3 años que por ahí se pone caprichoso, llora, no quiere comer. Que no coma, si no tiene hambre, no coma, chao, vaya de acá. Ya, viste que claro, no. Ahora la contención y ver y buscarle la vuelta. Que si no, cuando sea grande que esto, me parece. Sí. Pero bueno, vuelvo a la enfermedad que trajo hoy. ¿Qué medicación puede tomar uno que tenga este problema del colon irritable, del intestino? Sí, lo mejor siempre es, identificar, ¿no? Que frente a ciertas circunstancias yo tengo tal cosa. Lo mejor es ir a una consulta médica, Bien. porque puede haber otras cosas que no son intestino irritable y que me estén causando esto, como por ejemplo una enfermedad celíaca, Muy bien, que claro. ya hemos hablado que también tiene síntomas difusos, que a veces puede dar diarrea, a veces constipación. Entonces lo mejor siempre a una consulta. A partir de ahí hay medicamentos de todo tipo, como dijimos que es variado. Una persona que tenga, por ejemplo, mucho dolor o que tenga muchos gases va a tener su medicación específica, Bien. que no va a ser la misma que una persona que tiene diarrea, por ejemplo. Pero sí, hay cosas que ayudan mucho. Siempre hablamos del descanso nocturno, el movimiento y la buena alimentación. Sobre todo si tenemos un órgano de choque que es el intestino, una alimentación con alimentos reales, hechos en casa, conociendo las materias primas y los materiales con los cuales estamos cocinando y no la bolsa, el empaquetado, la comida Bien, directa del claro, súper, todo el lo procesado, delivery. claro. Eso es como El delivery, tal cual. sumar una cuota más a un órgano que ya viene debilitado. Y como dijimos que hay un eje intestino-cerebro, o sea que mis emociones van a mover mi intestino y que mi intestino también va a contribuir a mis emociones, todo lo que sea alimento no va a ayudar tampoco a mi procesamiento emocional. Entonces, una buena alimentación saludable va a hacer que a la vez mis emociones sean más ordenadas. Como era antes, cocinaba la mamá, está bien, los tiempos han cambiado. Yo soy un antiguo de la hora cero, pero como era en mi casa, no se ve el color de la pintura de la heladera. ¿Cómo, Pato? Y claro, de tanto flyer pegado. La calco. No sabes si es Originales. gris, blanca o negra mi heladera, está todo todo pegado, cosa de Qué aire. bárbaro, claro, gran consumo de delivery. Bueno, la tranquera cada vez. Tranquera y Montego. No, tranquila, Montego, entre otros 100. Bueno, doctora, póngame ahí, qué lindo que es hablar con la doctora, porque Sí. siempre nos trae algo, Y para los aprendemos lunes algo. es ideal, porque es como que nos resetea para encarar la semana, Eso, ¿viste? decir, voy a comer sano, Sí, no así comes arrancamos fruta, los lunes, no le sí. metas cosas malas, no llames al Así. delivery, no comas salsa, todo eso, Sí, de el verdad. lunes es fabuloso y después va bajando el viernes. Sí, también. a mí me dura el lunes, martes y listo, hasta ahí el miércoles, miércoles. mediodía, ya después. Un poco más, lo que se busca es, un 80% saludable y un 20% que Totalmente. uno pueda usarlo también para la distracción. Muy Pero bien. lo que esté en nuestras manos, en nuestro día a día más cotidiano, tratar de ir hacia lo positivo. Muy bien. Ahí está el mail de la doctora Rocío Actis-Dana, también tiene Instagram. Si usted le quiere consultar, preguntar, lo que sea, la doctora inmediatamente le va a responder. Mónica López paga la consulta. Con mucho gusto, para claro. ahí en el acto. Así La es. esperamos el lunes que Así viene. es. Gracias, Muchas doctora, gracias. por venir. Así la despedimos.